Variación. Es una permutación de R elementos en un conjunto de N elementos distintos. Se calcula de la siguiente manera. N es la cantidad de elementos en total y R la cantidad de elementos que se van a utilizar. La variación es bastante parecida a la permutación, pero hay una diferencia. Lo veremos a través de este ejemplo. Ejemplo 1. ¿Cuántas palabras con o sin sentido de 2 letras se pueden formar con las primeras 4 letras del abecedario A, B, C, D? Es un ejercicio parecido al que realizamos en permutación, pero acá la diferencia es, tenemos un total de 4 elementos, 4 letras disponibles, por lo que N es igual a 4. Pero formaremos palabras con solo 2 de estas letras, por lo que ahora existe un R, que en este caso es igual a 2. Si hubiésemos formado palabras con estas 4 letras, entonces este problema sería de permutación. Pero en este caso no lo es, ya que vamos a utilizar 2 de las 4 letras que hay en total. Esa es la diferencia. Responderemos a esta pregunta a través del diagrama del árbol, para tener una idea de todas las palabras que se pueden formar con 2 de las 4 letras que tenemos. Podemos formar palabras como AB, AC, AD y así. Son 12 palabras en total que se pueden formar. Ahora veremos si llegamos al mismo cálculo a través de la fórmula de la variación. N es la cantidad de elementos en total, que son 4, y R los elementos que vamos a utilizar, que en este caso son 2 letras. Reemplazamos. Calculamos. 4 menos 2 es 2 factorial. Calculamos el 4 factorial como 4 por 3 por 2 factorial, ya que en el denominador tenemos 2 factorial y de esta manera podemos simplificar. Eliminamos los 2 factorial y nos queda 4 por 3, lo que es finalmente 12. Confirmamos entonces que hay 12 palabras con o sin sentido que se pueden formar con 2 de las letras A, B, C, D. Ejemplo 2. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir los asientos para 5 personas en una fila de 10 sillas? Tenemos una cantidad de 10 elementos en total, que son las 10 sillas. N es igual a 10. Pero no vamos a utilizar estas 10 sillas, solo 5 de estas. Por lo tanto, existe un R que es igual a 5. Si utilizásemos las 10 sillas, entonces este problema sería ya de permutación. Pero solo utilizaremos algunos de estos 10 elementos, por lo tanto esto es variación. Reemplazamos los datos. Reemplazamos. 10 menos 5 es 5 factorial. 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Lo dejaremos hasta ahí para que se pueda simplificar con el denominador 5 factorial. Eliminamos los factoriales y calculamos 10 por 9 por 8 por 7 por 6, lo que es finalmente 30.240. Entonces, hay 30.240 maneras distintas de distribuir a estas 5 personas en la fila de 10 sillas. Variación con repetición. Se calcula a través de la siguiente fórmula. Veremos un ejemplo. ¿Cuántas palabras con o sin sentido de 2 letras se pueden formar con las primeras 4 letras del abecedario A, B, C, D? Si se pueden repetir las letras. Es un ejercicio parecido al que calculamos anteriormente. Como vamos a utilizar solo 2 de las 4 letras, estamos hablando de variación. Y dijimos que todas las opciones posibles
al utilizar 2 de estas 4 letras son las siguientes. Pero ahora decimos que además se pueden repetir las letras, por lo que podemos utilizar también la palabra AA, la palabra BB, la palabra CC y la palabra DD. Agregamos 4 más de las 12 que teníamos, por lo que ahora tenemos 16 opciones posibles de palabras con o sin sentido que podemos formar con 2 de las letras A, B, C, D. Lo calcularemos esto a través de la fórmula. N es la cantidad de elementos que tenemos en total, que en este caso son las 4 letras del abecedario. Y R, los elementos que vamos a utilizar, que son 2 letras de las 4 que hay en total. Como se repiten letras, es una variación con repetición. Reemplazamos. 4 elevado a 2 es 4 por 4, lo que finalmente es 16. Confirmamos entonces que con la variación con repetición podemos responder a esta pregunta. Veremos otro ejemplo. Ejemplo 2. Para pintar 5 listones de madera se dispone de 3 colores diferentes. ¿De cuántas maneras se pueden pintar los listones si cada uno se pinta con un solo color? Primero estamos hablando de variación, porque tenemos 3 elementos disponibles, que son los 3 colores diferentes. N es igual a 3. Pero no vamos a utilizar 3 listones, sino 5 listones. Por lo tanto, existe un R igual a 5. Tenemos claro entonces que esto es variación. Pero como existen más listones que colores disponibles para pintarlos, entonces hay listones que se van a repetir de color. Por lo tanto, es una variación con repetición. Reemplazamos entonces la fórmula. Tenemos que N es igual a 3 y R es igual a 5. Quedando de la siguiente manera. Reemplazamos. 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 es 3 por 3 por 3 por 3 por 3, lo que finalmente es 243. Existen 243 maneras de poder pintar estos 5 listones con estos 3 colores diferentes.